El último día finalizamos con el versículo 20, Apocalipsis 18, versículo 20. Hoy no vamos a hacer una introducción, pero sí que vamos a retomar el versículo 20 porque no sé si acabó de quedar claro, o mejor dicho, no sé si acabé de exponerlo adecuadamente, el versículo 20. Este dice, alégrate sobre ella, cielo. ¿De acuerdo? Alégrate sobre ella, cielo. A quien se le dice que se alegre sobre ella es al cielo. Y después dice, y los santos, y los apóstoles, y los profetas, porque Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. ¿Vale? Bueno, lo que decíamos con respecto a este versículo, para comenzar, es que cuando nosotros veíamos Apocalipsis 17, versículo 3, veíamos que para poder contemplar, para poder ver claramente, el creyente debía estar en el espíritu, en el desierto, siempre en el desierto, porque si no seríamos incapaces de ver, ¿no? Pero claro, lo que ocurre que cuando llegamos a este versículo, es un versículo ya muy avanzado en los juicios sobre la mujer, sobre la gran ramera, sobre Babilonia, sobre la iglesia profesante aquí en la tierra. Estamos hablando de algo bastante avanzado, estamos al final ya de este proceso, por decirlo de alguna manera. Cuando llegamos aquí a este versículo nos encontramos que aquel capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 3 ha cambiado. Lo que entonces era desierto para los santos y debía de ser y debe, en el día de hoy todavía en nuestro tiempo, debe continuar siendo, ahora para ellos es alegría, vino. Y lo que era vino para la impía, aquellas copas de vino en las cuales da a beber a todos, lo que era vino, lo que es vino para ella, será destrucción. Los siguientes versículos, a partir de este versículo 20, nos muestran la disociación definitiva del nombre de Cristo de la iglesia sentada en la tierra. Esta, la iglesia sentada en la tierra, la iglesia que llamamos impía, desaparece. Y desaparece, pues de la misma manera, por ejemplo, que vimos cómo desapareció la iglesia judía, la iglesia judaica. Simplemente desapareció. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, simplemente desapareció. Fue algo traumático, evidentemente. Fue algo traumático, pero desapareció. Algo traumático también ocurrirá. Por mano de los hombres, igual que ocurrió entonces. Por mano de los hombres, debido al plan de Dios. Pero ocurrirá. Algún decreto, alguna cosa hemos dicho, pero ocurrirá. Bien. A nosotros, mientras que estamos en este tiempo, mientras que estamos en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, no nos queda más remedio que aceptar que no habrá desarraigo de la cizaña hasta el fin del tiempo fijado. Y el fin del tiempo fijado se extiende más allá del arrebatamiento. El arrancar la cizaña no ocurre en el arrebatamiento. El arrancar de la cizaña ocurre en el tiempo final de la tribulación. El tiempo final de la iglesia aquí en la tierra. Porque cuando haya el arrebatamiento, el cuerpo de Cristo sea arrebatado, lo que quede aquí en la tierra continuará siendo lo mismo que es hoy. Es decir, alguien o una entidad o un grupo que tiene nombre de novia de Cristo. Alguien que tiene como cabeza a Cristo. Verdaderamente, falsamente, no importa. Lo cierto es que así es, porque así el Señor se lo reconoce incluso en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. A pesar de todo lo horrible, se sigue considerando allí se siguen considerando como iglesias. Por lo tanto, a nosotros no nos queda más remedio que aceptar, pues por ejemplo, que a Tiatira, como por hablar de una de las iglesias, por hablar de la iglesia más representativa, Tiatira, que representa el papado romano, y es la que contiene a Jezabel, a esa que es profetisa y que enseña a los siervos del Señor
a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, enseña inmundicia, enseña la inmundicia a los siervos del Señor, los llena de sangres, ¿no? Pues digo, vamos a coger esta. A nosotros no nos queda más remedio que aceptar que, por ejemplo, Tiatira se la considere, mientras que nosotros estamos aquí, hoy todavía, no podemos evitar que se la considere iglesia y novia. No podemos evitar, y no nos queda más remedio que aceptarlo, que a esta tenga el nombre de Cristo, sea portadora del nombre de Cristo. Digo portadora del nombre de Cristo y no para decir es falso, no es portadora del nombre de Cristo, es una mentirosa. No, no. Es portadora del nombre de Cristo de la misma manera que Saúl era el ungido de Jehová, a pesar de que había sido ungido posteriormente David. Saúl continuaba siendo el ungido de Jehová. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del testimonio de este candelero, Apocalipsis siempre se está refiriendo al testimonio, al candelero, según su responsabilidad, según nuestra responsabilidad en la tierra. Por lo tanto, así va a continuar hasta que pues, la iglesia en la tierra desaparezca al fin de la tribulación. Por lo tanto, no nos queda más remedio que aceptar que a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea se las considere, entre tanto, iglesia y novia. Ahora bien, cuando la falsa iglesia arda, habrá finalizado ese tiempo. El candelero de la iglesia, cuando llegue ese momento, entonces es cuando habrá sido definitivamente quitado, no antes. Entendamos esto, que la inmundicia que ha acumulado la iglesia es tan grande, ha llenado tanto las copas de la indignación, ha sido tan ramera y además ha parido rameras, ha vilipendiado tanto la palabra de Dios, tanto, ha hecho todas estas cosas, que los que tenían hambre y sed de justicia para vindicación del verdadero cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, bueno, no solo la iglesia, pero la iglesia, para entendernos, los que tenían hambre y sed de justicia para la vindicación del verdadero cuerpo de Cristo, ahora la ven saciada. Este versículo nos está refiriendo a la iglesia. Concretamente el versículo 20 nos está refiriendo a la iglesia. La iglesia en el cielo, la que espera pacientemente después del arrebatamiento, pues que su nombre sea vindicado, que su nombre sea limpiado, que no tenga que compartir ya nombre con la iglesia en la tierra, con la ramera. Por eso digo que ahora, en este versículo 20, esa vindicación, la vindicación del verdadero cuerpo de Cristo, del nombre de la novia, ahora la ven saciada. Alégrate sobre ella, iglesia verdadera, es lo que podríamos decir. Esto es lo que nos da a entender el versículo. Alégrate sobre ella, iglesia verdadera. Ya tienes el camino expedito, franqueado. ¿Para qué? Pues para lo que va a ocurrir en el próximo capítulo. Ya lo veremos. Dice, ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Como dijimos el último día, mejor traducción, bueno, mejor, mucho mejor traducción, juzgó Dios por medio de vuestro juicio de ella. Es decir, Dios emite juicio contra ella basado en el conocimiento que los fieles tienen de ella. Que los fieles, no los escogidos, que los fieles tienen de ella. Basado en el discernimiento que los fieles deben ya de poseer. Recordemos, Apocalipsis 13 y 18, Apocalipsis 17, 9, discernimiento, discernimiento, discernimiento. Se nos llama constantemente a discernimiento, ¿para qué? Para poder entender y que no nos sobrevenga la sorpresa que le sobrevino en el capítulo 17 a Juan. Para conocer. Por eso digo que está basado en el discernimiento que los fieles ya deben poseer. Llegados a este punto de Apocalipsis 18-20. Esta sorpresa que se llevó Juan en Apocalipsis 17, versículos 6 y 7, esta ya no debe ser una sorpresa para los que han llegado a Apocalipsis 18-20.
No debe serlo. De hecho, ya es tiempo para que nosotros, los de nuestro tiempo, ya es tiempo para que abramos los ojos de una vez y la contemplemos a esta iglesia, la contemplemos pavoneándose ante nosotros con su falsa humildad. Ya es tiempo de tomar el camino de Daniel 9. Ya lo hemos citado muchas veces, no hace falta explicar mucho. Y ya es tiempo de tomar el camino, como digo, de Daniel 9 y también el del camino de primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, como hemos citado también, o algún hermano ha citado, ¿no? Y dice, ya es tiempo de investigar y averiguar diligentemente, como aquellos profetas, que escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pues si discernimos según el Espíritu qué eventos y su relación con qué tiempos está escrita cada cosa en la palabra, si eso ocurre, si discernimos según el Espíritu qué eventos y su relación con qué tiempos está escrita cada cosa en la palabra, cuando eso ocurra, devendrá ¿en qué? En revelación de los misterios de Dios. Porque es para nosotros todo esto. Y cuando este versículo 20 habla, como decíamos, de los santos y apóstoles y los profetas, son, como dijimos, la traducción más adecuada. Los fieles, los emisarios y los voceros de Dios. Aquellos que él ha usado y que forman parte de la verdadera iglesia. Perdón, cuando digo mejor traducción, no es mejor traducción en este caso. Se puede traducir de las dos maneras. Simplemente así aclaramos conceptos, ¿no? Fieles, emisarios y voceros de Dios que él ha usado y que forman parte de la verdadera iglesia. Y, como saben, conocen, son fieles, aborrecen las inmundicias de esta iglesia terrenal. Y la aborrecen porque la conocen. Porque conocer la mente de Cristo es conocer también a la ramera. Y ahora viene la parte más importante de este versículo. El versículo dice que quien se debe alegrar es el cielo. La construcción que tenemos en castellano no ayuda mucho. Pero el versículo, quien dice que debe alegrarse es el cielo. Alégrate sobre ella, cielo. Alégrate tú, cielo. Segunda persona del singular. Y es importante porque es alégrate tú, alégrate cielo, es segunda persona del singular. Por lo tanto, podríamos decir alégrate tú. Eso es lo que dice el griego, segunda persona. No dice alegraos todos, como otro pasaje. Alégrate tú. E inmediatamente que dice alégrate tú, cielo, segunda persona del singular, inmediatamente después lo que hace es presentarnos a los que pertenecen a su esfera o ámbito, a la esfera o ámbito del cielo, que son, como dice, los santos, los apóstoles y los profetas, que ya hemos dicho que traducimos mejor para entendernos como los fieles, los emisarios y los voceros. ¿Y por qué está planteado esto así? Porque esto está planteado así como contraste de la esfera o ámbito terrenal, es decir, de lo que estamos tratando. Está puesto así porque está puesto como contraste de la esfera o ámbito terrenal, del proceso que se está llevando a cabo en todos estos capítulos 16, 17 y 18. Ese ámbito terrenal que vemos en Apocalipsis 11, 18, 16, 6 y 18, 24, donde tiene lugar la cita a los santos y los profetas. Estas citas, estos pasajes, tiene lugar una cita sobre santos y profetas, con exclusión clara de los apóstoles. Pero en cambio este versículo 20 los incluye a los apóstoles. Claro que sí, desde luego que con exclusión de los apóstoles, porque así la Escritura diferencia el ministerio terrenal del celestial. Santos, apóstoles y profetas. Tal denominación nos habla de la Iglesia, o como mínimo la incluye. Como mínimo nos hace pensar en la Iglesia, porque eso quiere el Espíritu. Debemos de quedarnos con esta idea con respecto a estudios posteriores, con esta idea de la Escritura diferenciando el ministerio terrenal del celestial. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos estado tratando el ministerio terrenal y por lo tanto ese ministerio terrenal solamente se le puede tratar de una manera, desde luego, como siempre acaba igual el ministerio terrenal, con juicios, juicios y juicios, de inmundicia, todo es inmundicia. Ya llegará el momento en el cual
comenzamos a ver cosas como este versículo que comienza a apuntar. En el capítulo 19 lo veremos más claro. Que el juicio, el proceso sobre la iglesia inmunda desaparece porque ha quedado eliminada ya de escena y comienza a aparecer otra cosa. Comienza a aparecer otra situación, otra cosa. El contraste. Bueno, de momento ya comienza a hablarnos de ese contraste al final de este capítulo 18 que estamos viendo ya en este versículo 20. Bien, como decía, la clara precedencia del cielo, que es quien se alegra, comienza ya diciendo de quién se habla. Y se habla de aquellos que tienen su morada en el cielo como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí, al menos concretamente. ¿Sería lo mismo alégrate sobre ella cielo y santos y apóstoles y profetas? ¿Sería lo mismo que decir alegraos cielos y los que moráis en ellos? Si recordáis, esto existe en un versículo, Apocalipsis 12 y 12. ¿Sería lo mismo que decir eso? Bueno, normalmente se dice que sí, que es lo mismo que eso, pero yo os digo que no. No es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque a estos dos versículos los separa una gran diferencia. Que en Apocalipsis 12:12, si recordáis, no hay especificación de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque en aquellos capítulos se está tratando del candelero de Israel. Y concretamente en capítulo 12 y siguientes, de su protección en vistas a su restauración. ¿Para qué? Para la inauguración del reino. Es para las promesas terrenales en aquellos capítulos. Por lo tanto, allí no puede haber especificación de la iglesia, no puede haber santos apóstoles, no. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Es más, hemos dicho que el alégrate, tú, cielo, de este versículo 20 que estamos tratando, es segunda persona del singular. Alégrate tú, cielo. Y si nos fijamos en el original, en el capítulo 12, versículo 12, allí tenemos segunda persona del plural. Allí es alegraos vosotros, cielos y sus moradores. Allí se les dice a todos. La diferencia es muy grande. No es casualidad que en Apocalipsis 12 generalice con los que moran en el cielo y aquí en Apocalipsis 18:20 especifique con claridad a los santos, a los apóstoles y los profetas, haciéndonos notar al Espíritu tal diferenciación, porque quiere que la notemos. Recordad que es muy importante determinar que determinar de quién habla cada sección que estamos tratando, de quién habla cada sección y cuál es su objetivo. El candelero o testimonio judío tiene promesas de bendición terrenales, el reino glorioso de Cristo en la tierra. Mientras que para el candelero o testimonio de la iglesia gentil o universal, no hay heredad en esta tierra. Eso hay que tenerlo claro. Así pues, tampoco podemos identificar en este versículo 20, no podemos identificar a los mártires de la tribulación del capítulo 6. Si recordáis, aquellos mártires de la tribulación, en aquel capítulo 6, allí pedían venganza. Esos mártires ya serán vindicados cuando llegue su momento. Ya serán vindicados, pero los veremos en la siguiente sección, a partir del versículo 11 del capítulo 19. Antes no. Los hemos visto antes, antes, pero con respecto a lo que va a ocurrir a partir del versículo 11 del capítulo 19. Aquí únicamente, en esta sección que estamos tratando, del capítulo 15:5 hasta el capítulo 19 mediado, en esta sección únicamente se trata de los representantes de la Iglesia. Y eso es porque esta sección está tratando de la Iglesia, no otra cosa. Por eso no podemos confundir secciones ni expresiones. A cada una lo suya, aunque se parezcan. Ya hemos visto cosas que se parecen pero tienen alguna diferencia. El Espíritu lo hace. Hay motivos. Llegados a este versículo 20, se trata de la diferenciación de la Iglesia inmunda con la celestial. Eso es lo que nos contrasta este versículo 20. Es decir, la Iglesia celestial se alegra.
¿Por qué? Pues porque va a desaparecer la falsa. La falsa desaparece. Una vez más, es la advertencia de Pablo y, por cierto, además pasaje de correspondencia. Aquella advertencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 a 4, donde dice: os he desposado con un solo esposo, uno solo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura, no como una doncella en edad casadera, a la que se le ha vestido de un color. No, no, no. Para presentaros como a una virgen, no como a una salvada. Como a una salvada, no. Para presentaros como una virgen, recordad, no es la diferencia de salvados y no salvados, no es la diferencia de creyentes e incrédulos, es la diferencia de vírgenes y fornicarios. Lo importante, porque de eso estamos tratando en todos estos capítulos, de la fornicación. Y la fornicación no se compara con el creyente, se compara con el virgen, que no participa en la fornicación. Pero, claro, a día de hoy en día, mirando este versículo, os he desposado con un solo esposo, uno solo, para presentaros como una virgen pura. Con respecto a esto, hoy en día se pretende ser virgen pura cuando se es una ramera. Y se pretende estar desposada con el solo, con el único esposo, cuando cuando la cama de esta tiene más transeúntes que el Camino de Santiago, realmente. Bueno, al fin, ahora, en este versículo 20, vemos que a los fieles que se alegran, vemos a los fieles que se alegran porque la iglesia ramera ha perdido su lugar. Ha perdido su lugar y su nombre de esposa. Por eso se alegran. Estos fieles que trata este versículo 20 pertenecen al cielo. No están en esa iglesia terrenal. Son de la iglesia, pero de esa que fue arrebatada antes de la tribulación. Y cuando ha sido arrebatada, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es esperar pacientemente que su nombre de novia sea limpiado, que no haya una iglesia que esté usurpando el nombre que pertenece al verdadero cuerpo de Cristo. Porque cuando eso ocurra, cuando su nombre sea limpiado y cuando ya no exista, cuando haya desaparecido una que lleva el nombre de esposa y lleva el nombre del esposo, cuando eso ocurra, podrán haber las bodas del Cordero. Aparecerá la novia, ya lo veremos en el próximo capítulo. La verdadera novia se manifestará. Una novia que no compartirá ya su nombre o condición con ninguna otra. Y este versículo 20 nos lleva a ese momento, en el que dejará de haber una iglesia en la tierra que comparta el nombre del novio con la legítima novia. Porque esto es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Versículos, Apocalipsis 18, versículos 21, 22 y 23. No los podremos llegar a tratar todos en el día de hoy, pero forman un conjunto, dejando el 24 y último para el final separado. Dicen estos versículos: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá ya más en ti. Y ningún artífice de ningún oficio se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia ya no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Se trata de eso, de que la voz del novio y de la novia se dejen de oír ya más en esta ramera. Será el momento de aparecer la verdadera esposa. Bueno, con respecto a estos versículos, una vez más, un ángel poderoso aparece en escena. Recordar que los ángeles son los representantes de la acción.
Y el ministerio de este ángel es muy importante. Su anuncio del fin de la Babilonia religiosa hace felices al cielo y a los que tienen su lugar en él como la iglesia, como la verdadera iglesia, los que la reconocieron y supieron juzgarla, conforme al versículo 20 que hemos visto. Y es que la iglesia ramera consiguió cabalgar a la misma bestia. ¿Por qué? Pues porque es verdaderamente fuerte. Vimos en el versículo 14, se habla de esta ramera, de esta Babilonia, como muy fuerte, claro que sí. ¿Quién como ella? Es verdaderamente fuerte, por eso consiguió cabalgar a la bestia. Tan fuerte como piedra de molino. Tan fuerte como una gran piedra de molino. Tanto que cuando ella se yergue, los fuertes tienen temor. Eso lo podemos ver en Job 41, versículos 24-25, que nos habla de ello. Fuerte como piedra de molino, cuando se yergue tienen temor los fuertes. Esa es la fortaleza de la ramera también. Tanto que cuando ella se yergue, los fuertes temen. Pero es una fortaleza humana enorme, enorme. Como nadie, solamente la bestia, ¿no? Como la bestia. Es una fortaleza esta fortaleza que no tiene parte en Dios. Sí tiene parte en un Dios, en el Dios de las fortalezas. Aquel de Daniel 11, 38, 39, si recordáis. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, cuando se refería al anticristo. Pero esto pertenece también a las dos Babilonias. En el Dios que tiene partes, en el Dios de las fortalezas, porque por eso ella es fuerte. Y este Dios de las fortalezas es a quien honra, y lo honra en lugar de honrar a Dios. ¿Por qué? Pues porque este Dios de las fortalezas es el Dios de la carne, el Dios de la fuerza del hombre. Un Dios de la carne con el que combate las fortalezas más inexpugnables. Pero llegará el momento en que esa fortaleza se convertirá en polvo. Y el mismo mar de los gentiles que conquistó, ese mar de los gentiles que esta ramera conquistó, se le volverá en contra. Pues ese mismo mar de las naciones la vomitará, la ejecutará, se la quitará de encima. A ese mar. Y allí, a ese mar, es lanzada, al mar de las naciones, la fuerte, la que creía que reinaba y nunca vería duelo ni sería jamás viuda. Allí es lanzada, según este versículo 21, la que engañó a las naciones, la que pervirtió el testimonio a causa de sus fornicaciones y llegó a ser madre de bastantes rameras. La que pervirtió el testimonio y por lo tanto engañó, hizo tropezar a muchos. A muchos. Pero ¿a qué muchos? ¿Quiénes son estos muchos a los que hizo tropezar, a los que continúa haciendo tropezar? A sus feligreses, a los creyentes. Eso es lo que nos dice el Señor proféticamente en los evangelios. ¿A quién hace tropezar? ¿A los incrédulos? Pero si están más tropezados que... A quien hace tropezar es a los siervos del Señor. A los siervos del Señor, es a quien enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es a quien enseña inmundicia, a los siervos del Señor, a sus feligreses. Como digo, es a estos a los que hace tropezar. Eso nos dice el Señor, digo proféticamente en los evangelios. Mateo 18:6, Lucas 17:2 y Marcos 9:42. Por ejemplo, en Marcos 9:42 al 47, dice: y cualquiera que sirva de tropiezo a uno solo de estos pequeños que creen, a uno solo de estos pequeños que creen, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra de molino y que le echaran al mar. Piedra de molino echada al mar. También lo teníamos ayer profetizado, esto que ocurre aquí en este versículo 21, el capítulo 18 de Apocalipsis. Nosotros siempre hemos oído hablar este pasaje,
de Mateo, perdón, de Marcos 9, ¿eh? Cualquiera que sirva de tropiezo, uno de estos pequeños que creen en mí, le sería mejor que le atase una piedra al cuello y de molino le echaran al mar. Bueno, pues siempre hemos oído aplicar este pasaje como una advertencia personal a no ser piedra de tropiezo. Claro, no vamos a decir que no. Claro que podemos extraer una enseñanza así. Lo que ocurre que sobre la enseñanza principal siempre acabamos quedándonos cortos. Nos conformamos con las enseñanzas secundarias y correctas, perfectas, ¿no? Individuales, y nos olvidamos de lo más importante, porque más importante que un portador del testimonio es el testimonio en sí. Más importante que un miembro del cuerpo es el cuerpo en sí. Más importante es el candelero que el Señor ha dado, el testimonio de Jesús. Y al final, pues nos olvidamos de ver las correspondencias proféticas. Pero bueno, no pasa nada. Digo que no pasa nada porque esto es lo que nos han enseñado, ¿eh? Lo que hemos mamado de nuestra mamá. O sea, es normal, ¿no? Pero gracias al Señor que nos lo hace ver también, ¿no? Ya veis que aunque nos hayan enseñado a aplicar este pasaje como una advertencia personal a no ser piedra de tropiezo, ya vemos cómo el Señor proféticamente nos dejó estas palabras que tendrían un alcance enormemente superior que a la mera aplicación personal. Muy superior. Está hablando de algo muy grande, de un misterio, del misterio que estamos revelando, ¿no? Con respecto, que Apocalipsis nos revela, quiero decir, con respecto a la Iglesia en inmundicia. Bueno, como decía, tiene un alcance enormemente superior que la mera aplicación personal. Así que, permitidme recordar que el cristiano piensa demasiado en sí mismo. Demasiado en sí mismo. Y muy poco en el cuerpo de Cristo. Cree que todo es para él y su persona. El Señor me ha salvado. Juan 3:16. La salvación unipersonal. Me ha salvado a mí, a mí, a mí y a mí. No deja de ser cierto esto, pero es tener una mente muy corta, de centrarnos en lo personal, en lo particular mío y olvidarme de la mente de Cristo, olvidarme del cuerpo de Cristo, olvidarme de lo que Él quiere que conozcamos y entendamos. En fin, el creyente en este mundo cree que todo es para él y su persona. Esto es lo que cree el creyente, que todo es para él y su persona. Yo. Todo lo ha hecho para mí, el Señor murió por mí, por mí y por mí. El Señor murió por más cosas que por mí. Más importantes, mucho más importantes que por mí. Por ejemplo, lo más importante es la gloria del Señor. Mucho más importante que nosotros. Y ya no hablemos de la redención de la creación y muchas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, debemos de intentar dejar de lado esto de creer que todo es para mí y para mi persona, para mi salvación, para mi crecimiento, para mi reunión con Él, mi. Debemos de intentar aplacar esto. No digo olvidarlo, porque también, pero es la parte menor. Hay partes más importantes, como la gloria del Señor y toda su mente. Los misterios del Señor tienen un alcance superior a yo, para mí, para mí, para mí. Tiene un alcance muy superior a todo esto. El cristiano no acaba de entender que el propósito de Dios es su propia gloria. Más bien cree que lo entiende. No lo entiende, pero cree que lo entiende. ¿Por qué? Pues porque lo cacarea con su boca. Pero no deja de pensar que lo más importante para la Iglesia es la salvación, como si ésta fuera el fin último. La salvación, mi salvación, la salvación del alma. Como si esto fuera el fin último. Pues no, desde luego que no. Así pasa después lo que pasa. Todos centrados en la salvación del alma y al final inmundicia. Desgraciadamente. Pero bueno, dejemos esto y sigamos viendo los versículos siguientes, los versículos siguientes del Evangelio que hemos comenzado a tratar, este de Marcos.
Hemos hablado de Marcos 9, 42, 47, pero solamente hemos mirado el primer versículo. Vamos a continuar con los versículos siguientes. Recordemos el primer versículo. Cualquiera que sirva de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos, de esos pequeños que creen, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra de molino y que le echaran al mar. Ahora vamos a continuar, porque es un pasaje muy importante con respecto al cuerpo de Cristo. Continúa diciendo en los versículos siguientes de este capítulo 9 de Marcos: y si tu mano te sirve de tropiezo, córtatela. Mejor es que entres en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te sirve de tropiezo, córtatelo. Mejor es que entres en la vida cojo que teniendo los dos pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te sirve de tropiezo, sácatelo. Mejor es que entres en el reino de Dios tuerto que teniendo los dos ojos ser arrojado al infierno. Bueno, vamos a tratarlo porque esto es muy importante. Mano, pie, ojo. ¿De acuerdo? En este pasaje nos habla de mano, pie, ojo. El creyente de la Odisea comúnmente cree que aquí se nos insta a alejarnos de nuestras pasiones personales. ¿Para qué? Para ser mejores cristianos. Como decía el hermano, para educar la carne, ¿no? Bueno, esto es lo que cree el creyente de la Odisea comúnmente, que aquí se nos insta a alejarnos de nuestras pasiones personales para ser mejores cristianos. No vaya a ser que el Señor nos envíe fuego y nos mande al infierno. Lo digo irónicamente, evidentemente, ¿no? Ese miedo por no entender los pasajes. Pero claro, pensar esto, creer esto, que es para ser mejores cristianos, para educar a la carne, es que una vez más solamente pensamos en nosotros mismos. Como si fuéramos el centro de todo. Pero debemos de darnos cuenta que hacer esto no deja de ser aquella expresión, recordáis, y fuera de mí no hay más. Yo, y fuera de mí no hay más. Solo pienso en mi salvación santa, la del Señor. En mi reunión santa con el Señor, porque es del Señor. Sí, sí, meto al Señor por medio, pero no hago más que hablar de mí, de mí, de mí, de mí. Lo cual no digo que sea incorrecto, pero solamente hablar de mí, lo único que habla es de miseria. Es de miseria. ¿Una miseria cristiana? Sí, pero miseria. Como decía, hacer esto, solo pensar en uno mismo, no deja de ser aquella expresión de y fuera de mí no hay más. Eso sí, fuera de mí no hay más vestido de piedad, de sujeción a Dios y amor al prójimo. Todo con una pátina, bien vestidito, de santurronería. Y al que cree de corazón, a ese que cree de corazón que debe procurar no ser piedra de tropiezo a los demás, lo cual es correcto, lo cual es muy, muy correcto y legítimo, a este que cree de corazón que debe procurar no ser piedra de tropiezo a los demás, ¿cómo le explicas que la Odisea le ha introducido un pensamiento que, aun siendo absolutamente legítimo, le está impidiendo ver el verdadero mensaje de la Escritura? ¿Cómo se lo explicas? Porque tiene un pensamiento que es legítimo, que debe de procurar no ser piedra de tropiezo en los demás. Es absolutamente legítimo el pensamiento. Pero fijaos que ese mismo pensamiento, solamente centrado en él, siendo bueno y legítimo, está impidiendo entender, comprender, aprender un mensaje de la Escritura superior, mucho más importante. ¿Cómo le explicas que este pasaje no habla de mí? No habla de él, sino de un cuerpo lleno de miembros de tropiezo. Este pasaje está hablando de un cuerpo lleno de miembros de tropiezo. Piedra de molino, piedra de tropiezo, mano, pie, ojo. Vamos a continuar con esta idea, con todo esto, porque de esto se trata ahora estos últimos versículos. Ahora vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en los versículos 20 a 21. Capítulo 12, la primera carta a los Corintios es... Bueno, hay muchas cosas que hemos citado. Dice Pablo allí: ahora bien, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ajo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Fijaos, este pasaje vuelve a citar exactamente lo mismo que hemos visto antes. Mano, pie, ojo. Las mismas tres cosas que hemos visto, el de la boca del Señor. Eso sí, esta vez con respecto a otra cosa, porque ha introducido otro elemento. Con respecto a la interdependencia que estos deben de tener a través de la cabeza. Pero Marcos 9 no habla de unidad, sino de extirpación. Primera a los Corintios 12 habla de unión. Habla de la unidad del cuerpo de Cristo. En Marcos 9 no habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Habla de una ramera. Habla de extirpación. Por eso en Marcos 9 no aparece la cabeza, mientras que en la primera carta a los Corintios 12 sí aparece la cabeza. Porque habla del cuerpo de Cristo en unidad, lo que debe ser. Citando siempre a los mismos tipos de miembros. Ojo, mano, pie. Como decimos, vale, como decimos, primero a los Corintios 12, que hemos leído ahora, nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo en sujeción a la cabeza. Y en Marcos 9 no aparece la cabeza, por lo cual esos miembros de Marcos 9 se está refiriendo a miembros de pecado. ¿Miembros de qué? No son incrédulos, desde luego. No son incrédulos. Son miembros de una ramera. Son miembros de tropiezo. Marcos 9 nos habla de la gran ramera, de la iglesia en estado de inmundicia, de un cuerpo inmundizado. Repito, primero los Corintios 12 nos habla del cuerpo de Cristo, mientras que Marcos 9 nos habla de otro tipo de cuerpo, uno de inmundicia. Primero los Corintios 12 nos habla de algo que tiene vocación celestial. Marcos 9 nos habla de algo que tiene vocación terrenal. Nos habla de algo terrenal, carnal. Y los dos pasajes están hablando de la iglesia. Los dos pasajes hablan de la iglesia. Bueno, supongo que a estas alturas no hace falta decir que nosotros tenemos parte en los dos, en ambos. Llegados a este punto, no hace falta decir que tenemos en los dos. Ya nos gustaría decir, no, nosotros tenemos parte solamente en el de primera a los Corintios 12. No, también el de Marcos 9, desgraciadamente. Pero eso es conocer la verdad. Y por lo tanto, ser libres también en cuanto a ello, conocerla a la ramera. ¿Por qué? Porque estamos conociendo a Cristo. Y si conocemos la mente del Señor, la ramera no será una sorpresa para nosotros. Bien, ¿observáis la conexión de Marcos 9, primera a los Corintios 12 y Apocalipsis 18, 20 a 23? ¿La habéis observado? Porque son pasajes de correspondencia, estos tres pasajes. Marcos 9, versículos 42 a 47, primera a los Corintios 12, versículos 20 a 21 y Apocalipsis 18, versículos 20 a 23. Son pasajes de correspondencia, que hay que entenderlos como tales. Yo sé que bueno, pues cuando se leen estos, a la hora de interpretar este pasaje de Apocalipsis 18, estos últimos versículos que leemos, pues simplemente se dice que, bueno, que la ramera va a ser castigada, va a perder su lugar y ¡hala! Adiós, ya está, ¿no? Se despide. Pues no, como vemos, da lugar para mucho, y lo que nos queda, ¿no? Bien, no es la primera vez que se habla de un candelero usando estos mismos términos como los que hablan estos versículos 21 a 23 de Apocalipsis 18. ¿Quiénes son los términos? Piedra de molino, novia, novio y luz de lámpara. Estos términos no es la primera vez que los escuchamos, no es la primera vez que los leemos. Jeremías 25, 9 y 10. He aquí enviaré y tomaré a todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo,
y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré completamente, y los pondré por espanto y por rechifla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de la alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Pero además, en el versículo 15 de este capítulo 25 de Jeremías, ay, no os perdáis, capítulo 25 Jeremías, es realmente importante, ¿eh? El capítulo 25 Jeremías, el nuevo pacto. Y además en el versículo 15 se usa la expresión, poco más adelante, en el versículo 15 se usa la expresión copa del vino del furor de Dios. Y en el siguiente, en el versículo 16, se dice, beberán y andarán tambaleándose. ¿Tambaleándose de qué? De embriaguez, ¿eh? Tambaleándose. Y enloquecerán. Creo que debemos de leer el capítulo porque es muy importante. Jeremías, capítulo 25, desde el primer versículo. Vamos a leer unos cuantos versículos. La palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, es importante hacer esta distinción, ¿eh? No la distinción, sino ver que habla todo el pueblo de Judá, a los judíos, y cita específicamente también a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad. Es la ciudad según el concepto religioso. Igual que Babilonia es la iglesia inmunda, ¿vale? Jerusalén es el concepto religioso de ciudad, por eso la cita también aquí. Diciendo, seguimos al versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí la palabra de Jehová y he hablado desde el principio y sin cesar. Pero no escuchasteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde el principio y sin cesar. Pero no hicisteis caso, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Para escuchar cuando decían, volveos ahora todos de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Y no os haré mal. Pero no me habéis escuchado, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis escuchado mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré completamente, y los pondré por espanto y por rechifla y en desolación perpetua, y haré que desaparezcan de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Porque también ellas serán reducidas a esclavitud por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dice Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino del furor y da de beber él a las naciones, a las cuales yo te envío. Y beberán, y andarán tambaleándose y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Entonces tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Jehová, de Judá, a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en desolación, en pasmo, en rechifla y en maldición hasta hoy, como hasta hoy.
a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las islas que están al del otro lado del mar, a Dedán, a Temá y a Buz, y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad. Y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así dice Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Vais a quedar vosotros totalmente impunes? No quedaréis impunes. Porque traigo espada sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová ruge desde lo alto y desde su morada santa da su voz. Ruge fuertemente contra su morada. Canción de lagareros canta contra todos los moradores de la tierra. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene pleito contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entrega a los impíos a espada, dice Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. He aquí el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará desde los confines de la tierra. Y habrá víctimas de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterradas. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como reses escogidas. Y los pastores no tendrán camino para huir, ni los mayorales del rebaño para escapar. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová devasta sus pastos. Y los pastos delicados son destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual león su guarida, pues fue asolada la tierra de ellos, por la ira de la espada opresora y por el furor de su saña. Sé que es un capítulo un poco largo, pero creo que era muy importante leerlo, muy interesante. Porque todo esto, ¿a quién se le dice? Todo esto se le dice al candelero de Dios, a Israel, a Judá y especialmente a Jerusalén como la ciudad centro religioso. Como la ciudad centro religioso que era Jerusalén. A todo esto se le dice. Bien, esta profecía de Jeremías ya se cumplió en el pasado. Todo esto ya se efectuó históricamente en aquellos que, siendo candelero, se comportaron como una ramera, la ramera judía. Y ahora, pues ahora volvemos a tener un candelero que se ha comportado como otra ramera, no judía, pero como otra ramera. Así que la escritura en Apocalipsis 18, al comportarse como ramera, la escritura en Apocalipsis 18 tiene las mismas palabras para ella. Por eso están esas palabras. Misma condición de ramera, mismas palabras y misma sentencia. Novia, novio, luz de lámpara. Sí. Bueno, a todo esto creo que queda suficientemente claro que no se puede identificar a la mujer ramera, es decir, a esta ciudad espiritual de Babilonia, no se la puede identificar con el imperio de la bestia, como se hace habitualmente. No se pueden identificar los capítulos 16 a 18 de Apocalipsis como un pretendido
castigo sobre el imperio de la bestia. Apocalipsis, a lo largo de sus capítulos, se centra en tratar de los candeleros. Primero el de Israel y después el de la Iglesia, con sus respectivas inmundicias. Siempre es así, lo hemos visto bastante claro. Pero, claro, ¿cómo la Iglesia, cómo los creyentes de la Iglesia van a aceptar que se hable de la Iglesia de esta manera en Apocalipsis? No. Es más fácil decir que eso será el Imperio de Babilonia, el Imperio Romano. Pues no. Para el Imperio Romano ya hay su castigo, tiene su propio castigo. Pero el Señor no va a perder tiempo en ese castigo. El Señor no pierde tiempo, iba a decir pierde su tiempo en otras cosas, no pierde su tiempo, emplea su tiempo para tratar de sus candeleros y enseñar a sus candeleros sus injusticias. Emplea su tiempo, la mayor parte de todos los capítulos, en mostrarle a sus candeleros sus injusticias. ¿Por qué? Pues porque tiene que mostrárselas y hacerles el mal, dejar que caigan las sangres sobre ellos, las inmundicias, para a la postre hacerles bien. Porque el Señor tiene, por un lado, en un candelero, tiene que tiene que dejar un candelero, ese candelero judío ensangrentado por un lado y extraer de ese candelero un remanente puro para que comparta con él el reino glorioso en la tierra. Es un candelero. Para la postre, a la postre, hacerles bien. Y con respecto al otro candelero, tiene que haber un cuerpo de Cristo, una novia virgen y pura, preparada para él. Pero para ello también es necesario cargar esas sangres sobre otra parte del candelero, sobre la iglesia inmunda, esa que quedará aquí en la tierra y que será culpada de la sangre de Cristo. Ya lo veremos cuando llegue al final, ¿no? Cuando lleguemos al final de este capítulo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, para el cristiano de la Odisea, lo más habitual, el cristiano común de la Odisea, lo más habitual es decir, ay no, esto no puede ser sobre la iglesia, es muy duro escuchar estas palabras sobre la iglesia. Bueno, también se dijeron sobre Israel palabras duras, esas mismas, por cierto, esas mismas, ya las hemos leído en Jeremías 25. Y no nos duele, pero nos duele a la iglesia. ¿Por qué? Porque habla de mí, de mí, de mí, de mí. De mi condición, mi condición, mi condición, mi condición. ¿Por qué? Porque yo, como creyente de la Odisea, solamente pienso en yo. Mi. Mi salvación, mi salvación, mi salvación. Mi santidad, mi santidad, mi santidad. Ya es hora de abrir nuestra mente a la profecía del Señor. Digo la profecía del Señor porque es la única que en el tiempo de la oscuridad puede alumbrar, como dice Pedro. Prestar atención a la profecía. Y cuando prestamos atención a la profecía, vemos muchas cosas. Y comenzamos a olvidarnos de nosotros mismos para pensar en la gloria de Cristo. Y pensar en la gloria de Cristo es pensar a lo grande. Digo a lo grande para, en vez de pensar en mí mismo, pensar en el candelero del Señor, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo y en el que nos encontramos ahora, en la responsabilidad del candelero de Dios en la tierra. Si entendemos que el Señor está hablando así del candelero al que Él le ha entregado el nombre del novio, el nombre de la novia, la luz de la lámpara, que le ha entregado todas esas cosas, si entendemos que le ha entregado todo eso y que este candelero al cual pertenecemos nosotros lo ha vilipendiado absolutamente, si eso lo entendemos, si lo comprendemos, si lo entendemos la escritura, podremos actuar en consecuencia. No estoy hablando de arreglar nada, ni mucho menos, ¿eh? No se me entienda mal, arreglar nada. Pero empezaremos a comprender y a entender la mente del Señor con respecto a todas estas cosas y no nos pillará de sorpresa entender y conocer a la ramera y cómo actúa. Bueno,
nos hemos quedado, ya ha sido bastante, este versículo 21. Entraremos en más detalle el próximo día sobre el versículo 22. Porque también tiene cosas muy importantes que ofrecernos, el 22 y el 23. Tiene cosas importantes sobre los arpistas, la voz de arpistas, de músicos, de flautistas, trompeteros. Tenemos que ver qué es esto, qué simbolismo es esto y de qué nos habla, y los artífices, etcétera, etcétera. El próximo día lo veremos si el Señor quiere.